Esta diferencia aumenta en los hombres 8 veces más la probabilidad de padecer una hernia inguinal en comparación con las mujeres. Hola, soy el Dr. Hans Hemming, especialista en cirugía general y laparoscópica, y el día de hoy vamos a platicar sobre las hernias inguinales, por qué ocurren y qué factores de riesgo hay para tener una. La mayoría de las hernias inguinales ocurren debido a una abertura en la pared muscular que no cierra como debería antes del nacimiento. Otras ocurren más tarde en la vida, cuando los músculos se debilitan o se deterioran como consecuencia de la edad, la actividad física intensa y por un aumento constante en la presión dentro del abdomen. Y también en algunos casos no hay una causa aparente. Como en la mayoría de las enfermedades, existen factores de riesgo que pueden hacer más propenso a padecer una hernia. Entre los principales factores de riesgo se encuentran el ser hombre. La región inguinal es una zona anatómica donde varios tendones musculares conforman el conducto inguinal, el cual es muy susceptible a presentar hernias. En el caso de los hombres, en este conducto pasa el cordón espermático, por el cual pasan vasos sanguíneos hacia el testículo, así como el conducto que lleva a los espermatozoides. Y en las mujeres se encuentra un ligamento que ayuda a mantener el útero en su lugar. Esta diferencia aumenta en los hombres 8 veces más la probabilidad de padecer una hernia inguinal en comparación con las mujeres. Edad avanzada. El ser mayor de edad es un factor importante, ya que los músculos se debilitan a medida que envejeces, no conservan la fuerza y elasticidad que una vez tuvieron, y esta debilidad, en conjunto con aumento de la presión dentro del abdomen por esfuerzos, puede ocasionar que una persona de edad avanzada presente una hernia inguinal o, en caso de ya padecerla, hacer que esta crezca aún más. Antecedentes familiares. La fuerza o debilidad de los tejidos del cuerpo muchas veces está regulada por factores genéticos, los cuales son componentes hereditarios. Tener familiares cercanos con hernias puede ser un factor de riesgo para presentar una en algún momento de la vida. Es común ver familias donde padres, hijos y hermanos tienen algún tipo de hernia. Antes de continuar, quiero agradecerte por ver este video. Si la información te ha sido útil, te invito a darle like, suscribirte al canal y compartir el video para ayudarme a llevar esta información a más personas. Tabaquismo. El ser fumador es un factor de riesgo doblemente importante por los siguientes motivos. El fumar trae muchas consecuencias negativas a la salud. Entre ellas, genera una debilidad en los tejidos que te hace más propenso a formar hernias. Y por otro lado, puede causar tos crónica, la cual genera un aumento de presión repetida en el abdomen, dando lugar a la combinación perfecta para presentar una hernia. Levantar objetos pesados. Cuando levantamos algo muy pesado o tratamos de hacer un gran esfuerzo como empujar o jalar algo pesado, varios músculos de nuestro cuerpo se contraen para generar la fuerza necesaria, y entre estos músculos se encuentran los músculos del abdomen, lo cual aumenta la presión que hay en el interior, y en ocasiones esta presión trata de escapar por algún lado y las zonas débiles del abdomen, como la región inguinal y el ombligo, son las primeras en ceder. Estreñimiento. Otro ejemplo de aumento de la presión dentro del abdomen de manera crónica es el estreñimiento. Todos hemos padecido en algún momento dificultad para evacuar, pero si tenemos estreñimiento crónico, constantemente estaremos realizando grandes esfuerzos para poder evacuar los intestinos, y esto puede ser una causa de las hernias. El embarazo. Durante el embarazo suceden dos cosas que pueden ocasionar una hernia. El crecimiento del útero durante este periodo aumenta la presión dentro del abdomen, y esto puede generar una hernia en zonas debilitadas. Lo más común en el embarazo es que se genere una hernia umbilical, pero también pueden aparecer hernias inguinales. Al mismo tiempo, los músculos de la pared abdominal son estirados por el crecimiento uterino, y esto provoca que los músculos se debiliten, siendo más susceptibles a generar una hernia. Hay que recordar que estos solo son factores de riesgo. Mientras más factores tengamos, hay una mayor probabilidad de presentar una hernia. Sin embargo, hay personas que tienen todos los factores de riesgo y no presentan hernias, y algunos que no tienen ninguno de estos factores y sí las tienen. Recuerda que si tienes una hernia, es muy importante acudir con un cirujano certificado para tu valoración. Espero que este video le haya sido de utilidad. Si hay algún tema que te gustaría que hable en los videos, ponlo en los comentarios. Y nos vemos en el próximo video.